Bienvenidos a FanPolitik. En la presente edición hablaremos de Francia y de la Unión Europea. Es así que el capítulo de hoy se titula "Para salvar a Francia, Macron está dividiendo Europa". En 2017, el recién elegido presidente francés, Emmanuel Macron, expuso su gran visión del papel de Francia en el futuro de Europa. Hablando en la Universidad de la Sorbona, lamentó que los europeos estuvieran concentrando todas sus energías en discusiones internas. Asimismo, advirtió también que de perder los debates en una guerra civil europea sería catastrófico, con lo que se refería a los interminables desacuerdos dentro de la Unión Europea sobre recursos financieros y restricciones presupuestarias. Para crear una Europa fuerte capaz de liderar en el escenario mundial, Macron propuso su solución: una Unión Europea centralizada con un modelo político, económico y social común, esencialmente una Unión Europea recreada a la imagen de Francia, envuelta en otra imagen francesa profundamente arraigada, la de un bloque estratégicamente autónomo de Estados Unidos. Cualquiera que haya seguido los debates franceses, aunque sea por un instante, reconocerá esto como un libro de texto sobre el estatismo francés, con algunas actualizaciones para la era digital y el ambiente consciente. Afortunadamente para la Unión Europea, los acontecimientos del año pasado han desengañado a la mayoría de los 26 Estados miembros de la veracidad y conveniencia de las opiniones francocéntricas de Macron. Su juicio erróneo sobre el presidente ruso Vladimir Putin, sus lugares comunes sin sustancia sobre la paz y su abdicación de cualquier papel importante de Francia en la resistencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia han socavado fatalmente la confianza en Francia en todo el bloque. Sin embargo, entre la élite famosamente homogénea de Francia, la debacle ucraniana de Macron no ha estimulado una reevaluación de la política europea. De hecho, parece que ha ocurrido exactamente lo contrario. Acorralado por el pensamiento grupal sobre el papel de Francia en Europa, Macron no quiere o no puede volver a concebir el posicionamiento de Francia en una Unión Europea que ha sido transformada por la guerra de Rusia. La última evidencia de los errores de juicio de Macron es el renovado intento de Francia de imponer su modelo económico estatista a los Estados miembros de la Unión Europea. La causa aparente es la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, un paquete de subsidios y protecciones industriales que ha suscitado mucha preocupación en Europa por la competencia desleal y el futuro del comercio transatlántico. Para Macron y los proteccionistas franceses en la Comisión Europea, es una oportunidad para imponer sus impulsos antiatlánticos y anticompetitivos al resto del bloque. De manera similar, el reciente lanzamiento del Plan Industrial Green Deal de la Unión Europea aparentemente se trataba de cómo Europa puede apoyar mejor a la industria para cumplir sus objetivos climáticos futuros, pero rápidamente se ha convertido en un representante de un conflicto político y económico mucho más amplio en Europa, entre el intervencionismo francés y el enfoque tradicional de Bruselas en el comercio global, el mercado interno de la Unión Europea y la política de competencia como impulsores de la expansión económica. Debido a estas prioridades, se centran en gran medida en la desigualdad de condiciones. También actúan como guardianes de la igualdad entre los Estados miembros grandes y pequeños de la Unión Europea. Para disgusto de París. El comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, un aliado francés cercano de Macron, está a la vanguardia de aprovechar las precauciones europeas sobre el IRA para impulsar la visión de París de una estrategia industrial intervencionista impulsada por los subsidios. Al vincular este enfoque con los temores europeos de ser eliminados por los rivales estadounidenses y quedarse atrás en la transición verde, Francia busca aprovechar estos temores para anular la resistencia en otros Estados miembros. Breton también ha sido explícito al promover el concepto de un fondo de soberanía europea para apoyo presupuestario directo, rápido y flexible a proyectos bien identificados de interés para la soberanía de la Unión Europea. En cualquier sector de nuestro espectro industrial, esto sería nada menos que una carta blanca impulsada por la deuda para la intervención a nivel de la Unión Europea en toda la base industrial de Europa. Es vino viejo francés en botella nueva, que propone dejar que los políticos y los burócratas elijan campeones estatales en la industria. No hay soberanía sin campeones locales, dice la propuesta francesa.
Cualquiera que piense que esto podría funcionar debería mirar el largo historial de fiascos costosos de París cuando intentó jugar este juego. Desde intentar convertir en Groupe Bolloré la respuesta de Francia a IBM a principios de la década de 1990 al fiasco del yogur estratégico de Danone en 2005. Los grupos de expertos, los expertos en política de competencia, los académicos y los líderes industriales europeos están todos de acuerdo en que el enfoque francés de subsidiar su camino hacia la competitividad es una ilusión sin competencia y un cambio estructural significativo. Es una respuesta irracional y desproporcionada al IRA y no aborda los problemas más amplios de la industria europea en muchos sectores de alta tecnología. La propuesta francesa no solo está destinada a fracasar en una economía de innovación del siglo XXI, sino que también ha hecho que otros Estados miembros cuestionen los motivos de Macron. Más que nada, el enfoque de París refleja las inseguridades económicas francesas. Con la deuda pública de Francia acercándose al 120% del PIB, casi el doble de la cifra de Alemania, y los impuestos que ya consumen la friolera de 47.3% de la producción económica, la segunda carga más alta de la Unión Europea, Francia se está quedando sin dinero para continuar financiando su gran estado. La obsesión de París con los subsidios industriales refleja un sector manufacturero en dificultades que ahora representa solo el 11% de la producción industrial de la Unión Europea, en comparación con el 27% de Alemania y el 16% de Italia. Incluso el liderazgo de Francia en el sector nuclear, una de las pocas historias de éxito económico, solo se han mantenido gracias a las recientes y costosa renacionalización. Incluso el liderazgo de Francia en el sector nuclear, una de las pocas historias de éxito económico, solo se ha mantenido gracias a las recientes y costosa renacionalización de Électricité de France, el operador nuclear francés que genera pérdidas y está agravado por deudas. Con un Berlín inocente a cuestas, París también parece tener intención de revertir el bloqueo de la Comisión Europea por motivos antimonopolio de la fusión de 2019 del gigante industrial francés Alstom con el conglomerado alemán Siemens. A estas alturas debería quedar claro que no es un gran plan para la unidad europea del que la retórica altísima de Macron hace parecer. Es un intento descarado de acceder a los fondos de la Unión Europea para apuntalar la competitividad industrial francesa en el escenario global. La transparencia del plan francés y el enfoque combativo de París para impulsarlo a nivel europeo han dejado a Macron sin verdaderos aliados políticos en el bloque. En un momento en el que la confianza en Macron ya está por los suelos debido a sus vacilaciones sobre Ucrania y su negativa a asumir un papel significativo en la seguridad y defensa de Europa del Este. Por lo tanto, las propuestas de subvenciones han puesto al descubierto el creciente aislamiento de Francia en la Unión Europea. 7 Estados miembros de la Unión Europea se opusieron abiertamente al endeudamiento adicional de la Unión Europea para subsidios industriales. En la cumbre especial del Consejo Europeo de Bruselas el 9 de febrero, un renovado impulso franco-alemán para la ayuda industrial se encontró con una amplia oposición de los otros Estados miembros. Las conclusiones anodinas y evasivas de la cumbre sugieren que ha habido un retroceso coherente contra los impulsos estatistas de París en gran parte del bloque. El enfoque de Macron refleja la cuestión más fundamental del papel incierto de Francia en el mundo posterior a la Guerra Fría. Las ansiosas propuestas de Macron a Putin, que continuaron durante mucho tiempo en la guerra, se basaron en su creencia personal en la política exterior francesa como un árbitro indispensable de las relaciones globales. Esta idea grandiosa ha ido de la mano con algo mucho más tóxico para la futura seguridad europea: la obtención de Macron con la centralidad del acuerdo franco-ruso de mantener la influencia francesa en Europa. Entonces, mientras Gran Bretaña garantiza la seguridad de Finlandia y Suecia, incluso antes de su adhesión a la OTAN, Francia está ocupada criticando a Polonia por sus inclinaciones atlantistas al elegir empresas estadounidenses y surcoreanas en lugar de EDF para construir nuevas plantas de energía nuclear. Esta es la estrategia diseñada para perder amigos y alienar a la gente, particularmente en Europa Central y del Este.
Para los políticos inmersos en las convenciones francesas como Macron, garantizar que Francia se siente en la misma mesa con otras grandes potencias tradicionales, incluso si eso significa hacer tratos con una Rusia autoritaria y en declive, siempre será más importante que reconocer su propio declive relativo de Francia durante el siglo pasado. Mantener a Francia en el concierto de las grandes potencias también es una prioridad, mucho mayor para París que construir asociaciones efectivas con los Estados miembros más pequeños de la Unión Europea. Esta mentalidad es anterior a la fundación de la Unión Europea y ha sido un elemento básico en la política francesa durante siglos. La línea de pensamiento de Macron ha sustentado la relación de París con Moscú desde al menos la década de 1890. A diferencia de Gran Bretaña, que se ha adoptado más o menos a su papel postimperial, Francia nunca ha sido capaz de aceptar el ascenso de Estados Unidos a la hegemonía económica y política. Francia tampoco ha estado dispuesta o ha sido capaz de proporcionar una alternativa viable al apoyo político de seguridad estadounidense y ahora británico a los estados postcomunistas de Europa Central y Oriental. Y así se profundiza la desconexión entre Francia, apoyada en el mejor de los casos por unos pocos patrocinadores cada vez más tibios, y el resto de la Unión Europea. Ni siquiera un año de misiles rusos cayendo sobre ciudades ucranianas parece haber sacudido la opinión de Macron de que Europa debería abordar de manera proactiva la necesidad de garantías de seguridad de Rusia. Su petición de que Rusia no sea humillada por su invasión genocida, que se produjo pocas semanas después de que surgieran abundantes pruebas de los crímenes de guerra rusos en Bucha, un suburbio de Kiev. Hoy queda claro que la visión de Macron de la llamada autonomía estratégica europea nunca fue respaldada por ninguna estrategia seria o capacidades militares. Se estrelló y se quemó en Ucrania, y en lugar de llevar a Europa a una era gloriosa de integración, Macron está ampliando las mismas divisiones en Europa de las que advirtió en 2017. El encuentro de la elevada aspiración y la fría realidad ha expuesto a Francia disminuida, una Europa central y oriental más poderosa y un Macron cada vez más desconectado. Y bien, eso es todo por el capítulo de hoy. Si les gustaría conocer más acerca de este tema, no duden en dejar su comentario, un like y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.